Hola, bienvenidos a nuestro canal en Letra y Voz. Hoy vamos a trabajar con un tema que por muchas generaciones ha traído perplejidad, preocupación, investigación también. Y las personas, eruditos de diferentes épocas, tanto judíos como cristianos y académicos, se han dedicado a identificar las categorías más importantes, el significado, el contexto, el escenario léxico que tiene el capítulo número 6 de Génesis, versos del 1 al 4. Muchas personas están relacionadas con este texto, saben que aquí se habla de los hijos de Dios, las hijas de los hombres, los Nefilim, lo que a veces se traduce los caídos, los gigantes, eh, y también los Giborim, que serían los hombres famosos en la antigüedad, los poderosos, las personas que hacían muchas hazañas. Se le dice Giborim porque Giborim es un término hebreo plural que significa, que se traduce poderosos. Por eso, para iniciar, quiero que dejemos algunos principios claves establecidos. Como es un tema tan polémico, no deberíamos dividirnos por esto, no deberíamos estar generando discordias entre los hermanos, entre los amigos, entre los intérpretes. Más bien debemos aprender a abordar el texto de la Biblia o los textos complejos, disfrutar el proceso de aprendizaje, de investigación, de actualización y establecer debates amistosos con las personas para ver el punto de vista que tiene cada persona, compararlo con el mío, evaluar si las personas tienen evidencias, datos importantes que me pueden aportar, porque el objetivo que tenemos es llegar a la verdad, es decir, que nuestro pensamiento se corresponda con el texto bíblico de manera rigurosa, sistematizada. Esto es eh, favorece mucho a las relaciones entre los hermanos, maestros de Biblia, teólogos, que sean relaciones de amistad, de colaboración y que sean interdisciplinarias, ¿no? Que haya personas que conozcan las lenguas bíblicas, que conozcan la historia, el Antiguo Oriente Próximo, personas que dominen la Biblia. Otros nos traen aportes de literatura del Antiguo Oriente Próximo, puede haber paralelos y esto es muy importante, muy significativo para nosotros. Si quieres colaborar con nuestro canal, si quieres apoyarnos para que se pueda seguir difundiendo la información de la Biblia, de la teología, de las ciencias bíblicas, del mundo espiritual también, comparte nuestros videos desde el canal de YouTube, haz comentario, danos tus criterios, tu valoración, hazlo lógico, con rigor, con el fin de aportar, de ser una persona que aporta al canal con comentarios, ponle like y bueno, así nos vas a ayudar muchísimo. Vamos a iniciar entonces y nos vamos a poner en perspectiva. Estamos analizando 4 categorías que serían los hijos de Dios, las hijas de los hombres, los Nefilim, que muchos traducen como gigantes, otros traducen como Nefil, lo pasan directamente del hebreo como Nefilim, es un sustantivo plural que tiene un origen, la palabra que está detrás de ese término o la raíz que está detrás del término Nefilim significa caer. Entonces algunos han pensado que son los caídos, a otros no les gusta mucho el tema de caídos y tratan de buscar algún tipo de escenario en la literatura del Antiguo Oriente Próximo para que ayude a interpretarlo también. Y los Giborim, que serían, por ejemplo, en la versión que yo tengo, lo traducen como los poderosos, que serían estos son los poderosos. Ahí está el término Giborim, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, personas famosas, personas que hicieron hazañas en la guerra. Las personas que están relacionadas con el Antiguo Oriente Próximo saben que hay muchas epopeyas antiguas, muchos relatos antiguos de Mesopotamia, en Acadia, Sumeria, estas regiones donde aparecían reyes muy poderosos, a veces con cualidades humanas, pero también con cualidades divinas, y eso lo vamos a ver en la medida en que se desarrolle el estudio. Eh, ya partimos de que tenemos 4 categorías, ya la hemos mencionado, estamos analizando el texto de Génesis 6 del 1 al 4 y también me gustaría remontarnos un poco al contexto, es decir, dónde aparece este versículo, este texto,
que está pasando en el relato, en la narrativa. Por ejemplo, si vamos atrás, estamos capítulo 6, si vamos al capítulo 4, es más, antes del capítulo 4, cuando Adán y Eva están en el huerto, en Edén, hay una rebelión, digamos así, ¿no? Hay desobediencia y hay expulsión. Dios los expulsa, ya ustedes saben lo que sucede ahí, los expulsa del jardín de Edén, que estaba en Edén, y ellos empiezan a procrearse. Los hijos que tienen a Caín, a Abel, ya ustedes saben que aquí hay otra rebelión, desobediencia. Caín se levanta y asesina a su hermano Abel. Hay soberbia, hay preocupación por parte de Abel, pero ya tenemos dos desobediencias marcadas en la narrativa. Y vemos que si seguimos el hilo narrativo del capítulo 4, vamos a ver que desde Abel se genera una especie de clan, que es un término conocido en el Antiguo Oriente Próximo y está bien contextualizado en la historia, en las zonas geográficas. Los clanes eran liderados por patriarcas que tenían derechos jurídicos y tenían autoridad sobre todas las personas que estaban bajo su dominio. Y en ese caso, a mí me gusta mucho decir, hablar del clan de Caín, porque aquí Caín es muy representativo, se están reproduciendo y después aparece otro tipo de rebelión con un matiz significativo de soberbia, de abuso de poder. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? En el mismo capítulo 4, versos 20, del 20 en adelante podemos hablar, aunque queremos hablar de Lamec, empezaría en el 19. Y tomó Lamec para sí dos mujeres, ahí hay poligamia. El nombre de la primera era Ada, el nombre de la segunda era Sila, y Ada dio a luz a Jabal, quien fue antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal Caín. ¿Ven? En esa línea, en esa descendencia, a partir de aquel clan de Caín, el nombre de Caín sigue siendo famoso, sigue teniendo mucho peso en esta cultura, en esta narrativa, y aparece alguien con el nombre de Caín, forjador de toda herramienta de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ahora, en el verso 23 aparece esta rebelión, esta desobediencia, este abuso de poder que estamos haciendo énfasis a partir de la rebelión o la desobediencia de Adán y Eva, de Caín, que también salió de la presencia de Dios, y ahora aparece Lamec. Y dice el verso 23, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión. Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7 lo hará Lamec. Aparece de nuevo el nombre de Caín. Han pasado generaciones y Caín sigue siendo muy famoso en este flujo narrativo y queremos hacer un énfasis especial sobre eso. De pronto, después de esa maldad, esa descendencia soberbia, poligamia, digamos, dedicada a la poligamia, posiblemente al asesinato y otros puntos más, aparece de pronto el famoso Set. ¿Y por qué decimos Set? Porque una de las teorías en los estudios de este texto, una de las teorías plantea que los hijos de Dios serían descendientes o pertenecientes al linaje de Set, serían setitas piadosos, algunos han propuesto hasta que serían como una casta sacerdotal, entre comillas, porque no hay nada en el texto que diga que eran una casta sacerdotal, pero bueno, serían setitas piadosos que se mezclaron sexualmente y se casaron con mujeres del linaje de Caín. Entonces sería un linaje de las hijas de los hombres, serían un linaje malvado, soberbio, que viene de Caín, se van a juntar y ahí habría una gran desobediencia. Eso lo vamos a hablar inmediatamente. Lo que quiero que vean es que por ejemplo, conoció a Adán, estamos en el verso 25, seguimos en el capítulo 4, conoció a Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque pensó, Elohim
me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Entonces, ven, como mismo el nombre de Caín se hizo famoso y el de Abel, el nombre de Sel empieza a tener, digamos, un impacto en la comunidad, en la cultura de esa época, en el contexto de Adán y Eva y sus descendientes. Y después dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se empezó a invocar el nombre de Yahvé. Ve, desde la Biblia se está comparando la descendencia de Caín, que no invocaban el nombre de Yahvé, se dedicaban a hacer el mal, había muchas tendencias de desobediencia, pero aparece ahora una línea piadosa, porque a partir del hijo de Set se empieza a invocar el nombre de Dios. Entonces, en la mente de los estudiosos, aquí se ve una nueva línea que va a llegar hasta el relato de los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres. Y ya para cerrar en el capítulo 5, recuerden que siempre que estudiemos un texto hay que revisar el contexto que le precede, el contexto propio, el escenario teológico, donde está el texto incrustado, y el contexto que le sucede, qué pasa después, qué está ocurriendo. Si leemos el libro completo, nos aporta mucha más información. Por eso yo empecé hablando de las rebeliones sucesivas que hubo en el flujo narrativo. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 5? Bueno, se habla de la importancia de Set, cuando dice bueno, que empiezan a engendrar hijos e hijas. Y se menciona esa relación hijos-hijas, se va a mencionar en todo el capítulo 5 por lo menos 10 veces. Miren, en el verso 4 dice, y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Miren esa expresión. En otros relatos genealógicos se habla generalmente de hijos y fulano engendró a Mengano y Mengano engendró a Ciclanejo. Entonces son hijos, pero aquí es hijos e hijas. Miren el 7. Y vivió Set después de engendrar Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y saltamos al 10 y vuelve a hablar de hijos e hijas. El 13, hijos e hijas. Y así sucesivamente el verso 16, el verso 19, el 22, el 26 y el 30. Por lo menos 10 veces se menciona que se engendraron hijos e hijas. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora cuando entramos en el capítulo 6, que es el que no ocupa nuestra investigación, nuestra divulgación, nosotros vamos a ver algo interesante. Y aquí comenzamos ya en materia de trabajo. Aquí vamos a entrar directamente a trabajar con el texto que nos ocupa, que recuerden que es Génesis 6 del 1 al 4. El verso 1 dice, aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, en hebreo dice cuando Adán, pero ahí el término es un término genérico que debe traducirse cuando la humanidad o cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿Ven por qué yo les llamaba la atención en el capítulo 5 como 10 veces donde habla nacieron hijos, nacieron hijas, nacieron hijos, nacieron hijas? Ahora se van a enfocar primero en la reproducción, el nacimiento de hijas en toda la humanidad. Verso 2, y los hijos de Dios, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé, mi espíritu no permanecerá, otra posible traducción es, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Verso 4. En aquellos días y también después, los nefileos, ahí podemos traducir directamente, sacar directamente del hebreo el plural nefilim. Esta versión escribe nefileos. Estaban en la tierra, pero pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los hombres, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí está el escenario teológico de nosotros o escritural. En esos 4 versículos a nosotros nos interesa ir desglosando el texto
Ya hablamos del contexto previo, antes de este pasaje, qué pasó, las rebeliones que hubo, la línea de Set. Ahora vamos a hablar muy brevemente del contexto que les sucede, qué hay después de esto, para saber dónde está incrustado este relato. Después, ¿qué pasa después de este engendro, de esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, etcétera? Bueno, el verso 5 inmediatamente dice, vio también Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma del pensamiento de su corazón era solamente al mal continuamente, dice así el texto. Estoy leyendo literalmente en esta versión. Y Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahvé, borraré de toda la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Miren lo que está pasando después de estas uniones ilícitas entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El contexto no acaba ahí, porque ahora en el mismo capítulo 6 nos dice el verso 9, estos son los descendientes de Noé. Habla de los descendientes y dice que Noé era un varón justo, sin defecto. eh, Otras versiones dicen perfecto. En sus generaciones, Noé caminaba con Ja Elohim. Es decir, Noé caminaba con Dios. Ahí el autor del texto está haciendo una diferencia entre Noé, que era justo, un hombre piadoso, que caminaba con Dios, y el resto de las generaciones de hijos de Dios, hijas de hombre, el linaje de Caín o el clan de Caín, la multiplicación de la maldad posterior o durante el relato que estamos analizando, porque dice que el ser humano era de continuo, los pensamientos era todo el tiempo hacer el mal. Ahí podemos imaginar inmoralidad sexual, asesinatos, robos, abusos de poder, violación de las leyes de Dios, etcétera. Muchas formas de mal. Ahora, llama la atención que el texto 5, cuando decía, y vio Yahvé que la maldad del ser humano se había multiplicado, cuando vamos al 11, también refuerza esa idea. Y mire lo que dice, y se corrompió la tierra en presencia de Elohim, y se llenó la tierra de violencia, y vio Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces llega el juicio y se desarrolla todo el relato del diluvio y ya ustedes saben lo que sucede después. Y si no lo saben con certeza o porque quizás lo leyeron hace mucho tiempo, pues vuelvan a leer todos estos capítulos para que se pongan en perspectiva, en contexto y puedan entender mucho mejor todo el panorama que vamos a desarrollar inmediatamente. Entonces, teniendo ya un poco el contexto de todo lo que sucede en nuestro relato, habíamos dicho que tenemos cuatro categorías: los hijos de Dios, las hijas de los hombres, los Nephilim, que vamos a ver quiénes son ellos, y los Giborim. Pero también tenemos tres grandes teorías, fundamentalmente tres grandes. De hecho, una de ellas, yo me atrevería hasta a desglosarla, dividirla para que fueran cuatro, pero para no extendernos mucho vamos a trabajar solo con tres. ¿Cuáles serían esas tres teorías o esas tres posturas o posiciones en el mundo académico? También el mundo, la cultura popular los maneja muchas veces de esta manera, aunque hay muchas exageraciones, hay mucha especulación y eso es lo que nos preocupa a nosotros. La especulación, la fantasía a la que llega la gente y como las sociedades modernas están habituadas a escuchar algo nuevo, algo espectacular, entonces siguen el hilo de cualquier persona y por eso es que muchas veces se acercan o merodean por las herejías o entran en las herejías o en la exageración y tuercen de esta manera el texto de la palabra. Miren, hay un principio que nosotros nunca olvidamos en nuestras clases, en las instituciones donde enseñamos, y es que cuando abordamos la Biblia debemos ser sobrios a la hora de evaluar los datos, las evidencias, lo que tenemos. Por ejemplo, yo voy a trabajar eh, la teología y la interpretación con los datos que me da la Biblia y voy a relacionarlos con otros datos en otros libros más remotos dentro del canon, por supuesto, pero libros de otras épocas, por ejemplo, puede ser con las cartas de Pablo, que ya han pasado
cientos y cientos de años. Lo puedo relacionar con algunos escenarios teológicos que están muy claros en un libro profético o en un libro histórico. Entonces, pero voy a evitar la especulación. Yo puedo imaginar con cordura sobre la base de los datos que me da la Biblia, pero cuando la Biblia a mí no me dice algo, yo no voy a especular porque estaría incorporando ideas extrañas a la Biblia y eso no es muy favorable ni para el intérprete, ni para las personas que escuchan, ni para los estudiantes que están aprendiendo en un escenario de clases, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado. Por lo tanto, esperemos que en este estudio nosotros vamos a estar alineados a las escrituras, relacionando las escrituras con rigor, con mucha cautela, para no incurrir en errores, herejías o torcer textos, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poco de las tres teorías, a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. La primera sería que los plantearía que los hijos de Dios serían ángeles o miembros de un consejo divino. Cuando hablamos de ángeles, hablamos de esos seres espirituales que están en la presencia de Dios, a los cuales Dios envía con mensajes. Ángelos en griego significa mensajero. Viene de angelía o se relaciona con angelía, que significa mensaje también. Entonces, cuando hablamos de ángeles, no en todos los contextos, por supuesto, pero en muchos escenarios nos referimos estrictamente a aquellos seres espirituales que no son humanos, no tienen cuerpos físicos como nosotros, que se dedican a cumplir tareas que Dios les asigna entre los hombres, ¿no? Van con mensajes, llevan mensajes, una serie de tareas más que no las vamos a definir aquí. Y cuando hablamos de los miembros del Consejo Divino, no decimos que ahí no hay ángeles, pero ahí hay seres celestiales que no son Dios, no son eternos, fueron creados, son criaturas, pero participan del Consejo Divino. En varias partes en la Biblia vemos la corte divina, la corte de Dios, por ejemplo, Isaías 6, vemos a Yahvé, grande, terrible, sentado en el templo, las faldas cubrían el templo y hubo como un estremecimiento grande Isaías, el profeta Isaías se asustó, pero había serafines, habían seres celestiales que estaban cumpliendo una misión. Ahí está Yahvé y hay algunos seres celestiales. Cuando nosotros vamos a Daniel, nosotros vemos al anciano de día, aparece el hijo, uno semejante al hijo del hombre, y vienen unos seres que lo llevan y lo conducen para que se acerque al anciano de días. También vemos en Apocalipsis, capítulo 4 y 5, vemos a Dios, a uno que está sentado en el trono, que representa al Padre, vemos al Cordero inmolado, que representa al Hijo, pero también vemos 24 ancianos, vemos 4 seres vivientes, 4 seres extraños, raros, con unas imágenes apocalípticas que hay que tener mucho cuidado al interpretarlo porque las imágenes apocalípticas tienen un contexto literario, histórico y deben interpretarse en base al significado que tenían, aunque a veces la revelación puede añadir algunos matices y eso es normal. Bueno, a esto nos referíamos con los miembros del Consejo Divino. Y hay otros relatos de la Biblia donde aparece también el Consejo Divino. Hay un libro de Reyes, hay uno de los libros de los profetas menores, incluso sale el arcángel Miguel ejecutando algunas acciones importantes. Pero lo que queremos es a grandes rasgos esta primera teoría, ya saben de qué se trata, ¿no? La segunda teoría sería que los hijos de Dios van a ser identificados como el linaje de Set, como yo les había hablado al principio, serían setitas piadosos que se van diferenciando significativamente de el linaje de Caín. De hecho, la primera teoría, hay un autor que le llama razas cosmológicamente mixtas, es decir, donde están involucrados los seres celestiales, hijos de Dios, y las mujeres, hijas de los hombres de naturaleza humana, por eso son razas cosmológicamente mixtas. En la segunda teoría, que son los hijos de Set, serían los hijos de Dios, como un linaje santo, consagrado a Dios, que invocan el nombre de Dios a diferencia de los otros, este autor también le llama razas religiosamente mixtas, parecido digamos, es como la diferencia entre los sacerdotes y las personas del pueblo, que no se podían mezclar, un sacerdote no se podía casar con cualquier persona, había leyes
que se les exigía. Y el tercer punto, la tercera postura o teoría, tiene que ver con los hijos de Dios al ser representados con reyes poderosos, pero reyes poderosos que eran gobernantes déspotas, abusadores, autocráticos, que abusaban, hacían abuso del poder y tomaban mujeres a su antojo, abusaban, bueno, y hay otra connotación. No sé si algunos han escuchado un término que les voy a traer más adelante, que era cuando la teoría de que había reyes en el mundo medieval, se llama derecho de pernada, que tomaban a las mujeres antes que se casaran, es decir, cuando ya se iban a casar, antes del casamiento, tomaban las mujeres de sus súbditos y tenían relaciones sexuales con ellas. Esto representa una ofensa tremenda. Solo que muchos historiadores han dicho que no tenemos suficiente respaldo histórico para fundamentar de que esto era una especie de ley en el mundo medieval. Es decir, hay relatos de algunos historiadores, pero no tanto como una ley aprobada o una práctica sistemática en este sentido. Entonces hay que tener cuidado cuando manejamos el término derecho de pernada. Aunque sí lo vamos a ver en Gilgamesh, pero eso más adelante. Entonces, este tercer grupo o esta tercera teoría o postura plantea que los hijos de Dios son reyes, gobernantes, déspotas, autócratas, es decir, que se gobiernan a sí mismos con sus propias leyes, que no respetan a nadie y serían también jueces, pudiera ser que fueran jueces. Ahora vamos a analizar estas tres teorías. A esta, el autor a que me refería le llama raza sociológicamente mixta. ¿Ven? Estratos sociales, están los reyes, los gobernantes, están los plebeyos o las personas del pueblo y ellos abusaban y hacían fechorías. Ahora, repito lo que dije al principio, hay que ser muy cuidadosos, no seamos divisivos o no nos dividamos, ni mantengamos una línea de ofensas, digamos, ni de términos despectivos hacia las personas que piensan distinto a nosotros. Simplemente nos hacemos amigos de la gente, debatimos los temas y continuamos nuestro andar, ¿no? En la investigación, en la actualización. Ahora, quiero a grandes rasgos hablar de las dos primeras teorías, pero no va a ser la de los hijos de Dios como ángeles, esa la voy a dejar para el final. Voy a hablar de la línea de Set o los setitas como hijos de Dios y voy a hablar también de los reyes poderosos para ver cuál es el pecado en esas teorías, en ese contexto, y cuáles son los problemas que tienen esas teorías. Voy a empezar por el primero y quiero que pongan mucha atención. Recuerden que como esto es un tipo de estudio de divulgación, para llegar aquí uno revisa literatura especializada, revisa los textos en hebreo y en griego, hace análisis comparativo semántico, se revisan diccionarios. ¿Para qué? Para que podamos dar un buen aporte en la enseñanza. Por eso es necesario que ustedes tomen notas, tengan el video y vayan estudiándolo por parte, vayan haciendo análisis en la medida en que se les va a presentar. Vamos a comenzar con la segunda teoría de los hijos de Set o la línea de Set. Ya ustedes saben que plantea esto. Esta plantearía que los hijos de Dios en Génesis 6, del 1 al 4, serían setitas. Es decir, Set, Enos, empezaron a invocar el nombre de Dios y de ahí se levantó una generación de gente santa, consagrada a Dios, piadosos, que obedecían a Dios. Pero de pronto llegó un momento en la historia en que ellos miraron a las hijas de los hombres, les gustaron, se llegaron a ellas y escogieron entre las hijas de los hombres, las mujeres, las escogieron y se casaron. Y esto, bueno, ¿cuál sería la ofensa en esa teoría? Sería matrimonios mixtos. Acuérdense que Israel generalmente no se mezclaba, aunque esa no es la época de Israel, pero estoy hablando para explicar un poco qué cosa eran los matrimonios mixtos. El pueblo de Dios, elegido por Dios, santificado por Dios para una tarea fundamental para toda la humanidad, no se puede mezclar con otros pueblos. Aunque sí ocurría a veces, pero no debían hacerlo. Entonces esa sería la ofensa en el texto. Eh, Sería una especie de casta sacerdotal setita. No hay nada en el texto que diga que eran una casta sacerdotal. No aparecen expiando pecados, haciendo sacrificios, aunque Abel sí lo hacía.
pero digo que hay que tener cuidado porque no tenemos mucho fundamento bíblico para sostener esta teoría, aunque hay muchos partidarios. Se sorprenderían ustedes la cantidad de personas que son partidarias de esta, las personas que conocemos que son partidarias de esta teoría, pero no hay tanto fundamento bíblico y les voy a decir por qué. Bueno, sería, para resumir, sería un clan, las hijas de los hombres serían como el clan caimita que se está reproduciendo y expandiendo por la tierra, sería un clan impío de mujeres impías y estos setitas, estos descendientes de Set, se mezclarían con mujeres impías, ahí estaría la ofensa. Estos son razas religiosamente mixtas, si se le puede llamar raza, ¿no? El término raza no nos gusta mucho, pero con fines pedagógicos tratamos de diferenciar. No se trata de color de la piel ni nada, sino de estratos, separación en ese sentido, religioso. ¿Cuáles son los pasajes? Bueno, ya se los leí, Génesis 4 del 25 al 26, ya se los leí, no lo vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es el problema que yo veo con esta teoría? Y es que tendríamos que construir hipotéticamente o especular demasiado para llegar a decir que con la llegada de Set y de Enos, y que empezaron a invocar el nombre de Dios, se formó cultural y religiosamente un tipo de etnia, entre comillas, un tipo de etnia que sería una etnia sacerdotal, una casta consagrada por Dios para ejecutar algunos, desarrollar algunos proyectos, propósitos, pero ahí no hay nada que lo diga en el texto, no hay nada que lo diga. Solamente el texto está diciendo que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios y que fueron engendrando hijos e hijas, hijos e hijas, hijos e hijas. Además, otro tema que quiero llamarles la atención es que el término Bene Ha Elohim, ese Ha es un artículo, el artículo determinado en hebreo, porque tenemos uno solo. Bene Ha Elohim es un término que aparece por primera vez en el capítulo 6, versos 1 en adelante. No hay un precedente en el libro de Génesis que los mencione. Y lo que llama la atención es que ya la audiencia a la que se escribe el libro sabían o debían saber quiénes eran los hijos de Dios por el tema del artículo, ¿no? Es más, en las 4 categorías que les presenté, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, los Nephilim, traducidos como gigantes, y los Giborim, hombres de renombre, los valientes, todos tienen el artículo determinado ja en hebreo. Entonces, eso sí nos llama la atención, eso es muy importante que lo mantengamos en mente. ¿Por qué? Porque estos términos aparecen por primera vez aquí en Génesis 6, 1 al 4, y todos aparecen con el término, con el artículo determinado, donde probablemente se está reflejando que ya para la audiencia a la que se destina este libro, ya ellos conocían estos términos, sabían muy bien quiénes eran estas personas, para ellos no había ningún conflicto. Conflicto hay para nosotros que estamos distanciados de ellos, cultural, digamos, lingüística, geográficamente, esta distancia de cientos y cientos de años. Entonces, para nosotros nosotros tenemos que empezar a hacer exégesis porque no entendemos muchos términos y es complicado, es un texto complicado. En el mundo académico es reconocido como un texto polémico que es difícil de dilucidar si no se estudia bien y que hay teorías y no podemos desplazar las teorías. Todas tienen sus pros y sus contras, o sus fortalezas y sus debilidades. Ahora, por mi parte, por el momento, a menos que yo encontrara más peso, más evidencias y más datos y explicaciones más rigurosas, por el momento yo no consideraría esta como una teoría que pueda explicar todo lo que acontece aquí. No, habría que forzar el texto, que incorporarle castas sacerdotales y otras cosas más que no es tan fácil hacerlo por las características del relato en sí. Bueno, el segundo grupo, y otras personas han propuesto también, no sé si como parte de la teoría, no tanto porque Israel no estaba ahí, pero como, bueno, como una propuesta semejante sería Israel como hijo de Dios, ¿no? Porque en determinadas ocasiones a Israel se le trata como a hijos. Por ejemplo, Éxodo 4:22, lo leo rápidamente. Éxodo 4:22 dice así: y dirás a Faraón,
Así ha dicho Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero aquí se está hablando de Israel, en este caso específico, aquí hay más un lenguaje relacional entre Dios e Israel. Lenguaje relacional más teológico, es decir, Dios ha elegido un pueblo cuando ya las culturas, las civilizaciones tenían cientos y cientos de años de existencia, aparece un pueblo nuevo, entonces hay una relación teológica, hay un propósito teológico por parte de Dios, hay un, perdón, hay una alianza pero aquí no hay nada angélico, no hay relación con temas de ángeles. Se refiere a Israel como un pueblo elegido. Bueno, ahí dice Israel es mi hijo, pero no dice Bene Elohim, que es el término que nos ocupa allá en Isaías 6. Estamos buscando la referencia de Bene Elohim, que dije que esa iba a ser la tercera teoría. Es la teoría más compleja, que tiene más respaldo, aunque también tiene problemas, problemas que hay que resolver. Cuando yo digo que una teoría tiene problemas, no estoy diciendo que hay que descartarla automáticamente. Lo que estoy planteando es que hay que explicar los problemas que tiene y explicarlo con rigor, con sensatez, ¿no? Con una metodología rigurosa, pero para llegar a resultados moderados. Bueno, esa de Israel, por ejemplo, en Deuteronomio 14:1 también, miren cómo presentan aquí Israel, 14:1, hijos sois de Yahvé vuestro Dios, no os ajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto. Hijos sois de Yahvé vuestro Elohim o vuestro Dios. Entonces, es verdad que dice que Israel como pueblo consagrado, adoptado por Dios, separado, ahí le llaman hijos de Dios. Pero estamos buscando el término Pene Elohim, que no aparece literalmente ahí, y además el problema que tiene esta teoría es que Israel no estaba allá al principio en Génesis, así que aquellos no eran Israel. Los Bene Elohim eran seres que vivían en aquella época. Israel apareció mucho después, así que no nos vamos a detener mucho en ese texto. Muy bien, la segunda teoría a trabajar para entrar en la tercera, que es la que nos ocupa, y ustedes verán que tiene muchos matices, sería la de los hijos de Dios como reyes poderosos, como gobernantes o déspotas, autócratas, jueces, personas que trabajan a su antojo, que se les dio una gran responsabilidad, pero están desobedeciendo las leyes, no están juzgando con justicia y están abusando de su poder. Bueno, ¿cuál sería el pecado en esta teoría? Desde esta teoría, sería la inmoralidad al abusar de su poder y tomar mujeres que les agradaba, ¿no? Violando las reglas, tomándolas despóticamente o de forma despótica. Y aquí es donde aparece el derecho de pernada que ya les conversé. Ese tema pernada tiene toda una etimología, pero no voy a hablar de eso para no extendernos mucho. Bueno, estas serían las razas sociológicamente mixtas. Se habla de sociedad. ¿Se acuerdan? Los de Set, razas religiosamente mixtas, porque tiene que ver con religión, con consagración. Aquí es sociológicamente mixta porque habla de reyes, de plebeyos, de personas que son abusadas en el contexto de la sociedad. ¿Habrá pasajes bíblicos? Bueno, vamos a ver Éxodo 21:6. Éxodo 21:6 nos dice algo y vamos a ver si de verdad estos textos califican como evidencia para sustentar la teoría. Dice así, 21, pero estaba en Génesis 21:6, ya. Éxodo 21:6. Dice, bueno, tienen que leer el contexto, pero para no extendernos mucho, eh, dice, entonces su señor, vamos un verso atrás, en el 5, 21:5, mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su señor lo acercará ante Elohim, ahí dice Elohim, puede ser que haya versiones que lo traduzcan como jueces, como gobernante, pero el término que está ahí es Elohim, que significa Dios, pero también podía significar espíritus. Acuérdense del estudio, si alguien no ha visto el estudio que dimos sobre Saúl y la pitonisa de Endor o la divina de Endor, los remito allá para que vean el término Elohim, un poco de el significado que tiene. Entonces, Elohim en algunos contextos puede traducir ángeles, se puede traducir dioses, se puede traducir jueces, ciertos tipos de jueces, ¿no? No es todo juez. Y
se puede utilizar para el Dios de Israel, el Dios en el monoteísmo, el Dios soberano, el único y verdadero Dios. Hay un texto en un salmo que dice que Yahvé, solo Yahvé es Elohim, ¿no? Entonces eso tiene connotaciones propias de un contexto que tenemos que evaluar con mucho cuidado. Entonces, esto de que entonces su Señor lo acercará a Elohim y lo hará llegar a la puerta eh, o a la jamba de la puerta y su Señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá para siempre. Muchas personas han dicho que estos son jueces con el término Elohim. Eh, no voy a entrar a discrepar sobre eso porque es posible, hay una posibilidad de que estos fueran los jueces, pero el llevar a alguien a Elohim en el mundo antiguo, en el mundo de Israel, también tiene su precedente en el Antiguo Oriente Próximo. Cuando yo tuve que hacer una investigación por varios años sobre los códigos los llamados códigos legales del Antiguo Oriente Próximo, principalmente de tradición babilónica, es decir, escritos en acadio, hay en reiteradas ocasiones en el código de Hammurabi, código de Eshnuna y otros códigos, a veces en algunos códigos aparece este tipo de práctica de para poder evaluar la conducta de alguien, para castigarlo o quitarle la culpa, lo llevaban ante un dios. Dicen, lo llevamos ante el dios, delante de, y mencionaban el nombre del dios. Entonces yo soy muy celoso con este texto porque sí es posible la traducción de jueces, pero si esto tiene un precedente en el Antiguo Oriente Próximo, era propio de los códigos antiguos, porque aquí hay un código muy famoso en Éxodo que comienza desde el versículo 20, versos 22 en adelante, llevando el 21, el capítulo 22 completo, hasta el 23, 19. Esto es un código, uno de los grandes códigos del Pentateuco, de la Torá. Entonces, este tipo de práctica ya existía ya y no estoy convencido de que sea obligatorio adoptar la idea de que esto era llevar a los jueces. He visto algunos eruditos que piensan igual. Ellos creen que el texto puede aludir a jueces, pero puede aludir de alguna manera, algún tipo de práctica que tenían ellos, como algún tipo de oráculo para llevar a la persona ante Elohim, ¿no? Igual que lo tenían otros códigos del Antiguo Oriente Próximo que llevaban a las personas ante los dioses para hacer un tipo de evaluación. Puede ser que delante de Elohim significara delante de una serie de jueces que se supone que están gobernando en lugar de Elohim y fueran a proferir un dictamen. Eso es posible, pero no voy a concluirlo así porque el texto no me da tanta información como para llegar a esa conclusión. Tenemos Éxodo 22:8, parecido, dice así, pero si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante Elohim jurando si ha metido mano en los bienes de su prójimo o no, ¿ve? Es parecido a aquello, lo llevan delante de Elohim jurando. En el Antiguo Oriente Próximo hay textos o hay sentencias en algunos códigos, algunas sentencias de códigos grandes donde se habla de algo parecido. Tenían que ir ante la divinidad o la deidad para jurar. Entonces, el contexto no nos da demasiada información para definir qué es lo que está pasando aquí. Tenemos 22-28 también. Ven, le estoy dando bastantes recursos para que puedan estudiar en casa solo junto con el estudio, con el video, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a veces tú puedes ir a un video en YouTube y te dan las respuestas así, un tan, y ya, y la gente la adopta y la gente ni siquiera sabe qué procedimiento se utilizó, cuáles son los datos que respaldan, cuáles son las fortalezas y las debilidades de la teoría. Entonces, a nosotros nos interesa desarrollar el pensamiento crítico, que la gente vea un procedimiento metodológico que mantenga bajo control los sesgos, las presuposiciones. Por eso es que los estudios los hago de esta manera y a veces pueden ser un poco largos, pero tienes la garantía de tener bastantes recursos de dónde sacar para evaluar y llegar también a tus propias conclusiones cuando el pasaje es muy polémico como este. Entonces en Éxodo 22-28 dice el texto, delante de ti enviaré la vid. No, 22-28. No injuriarás a los jueces, ahí viene el término Elohim, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, igual, no hay más contexto. Entonces, el término Elohim, algunas versiones, por ejemplo, como la que yo tengo, lo traducen jueces, pero el término que está es Elohim. Entonces, hay que tener cuidado
Porque, bueno, alguien dirá, bueno, sí, no maldecirás a los príncipes de tu pueblo. Es verdad, correcto. Yo creo que hay una posibilidad. Por eso es que tampoco estoy rechazando la idea de plano, pero hay que tener cuidado también porque el mandamiento de no blasfemar el nombre de Dios también estaba en las leyes de Israel. Y por último es el Salmo 82, el Salmo magnífico que tiene muchos, muchos datos, pero también es muy polémico, que no me puedo dedicar a dilucidarlo ahora, a explicarlo, porque tomaría mucho tiempo, pero seguramente ustedes lo han estudiado. El Salmo 82 es muy estudiado, es muy analizado, como se atribuye este salmo a Dios reprendiendo a los miembros del consejo divino. En este caso serían seres celestiales que forman su consejo divino o que él ha puesto para juzgar en la tierra o en Israel, serían seres espirituales o celestiales, y otras teorías dicen que no, que eran los jueces que estaban representando a Yahvé, a Elohim, que es totalmente posible, y que ahí se les llama Elohim. Ustedes son Elohim, ustedes son dioses. Y acuérdense que Cristo habló de esto. Cuando a Cristo lo fueron a injuriar los fariseos, los partidos de la época, él dijo, bueno, si la escritura llama dioses a quienes eran hombres o a quienes no lo eran, ¿por qué yo que digo que soy hijo de Dios ahora quieren hacerme daño? Entonces, la interpretación de Jesús a mí me preocupa más, es decir, la prefiero a cualquier otra teoría en el mundo académico, porque Jesús que es hijo de Dios, es Dios y sabe lo que está diciendo. Pero el texto se puede referir a las dos partes, puede ser consejo divino o pueden ser jueces en representación de Dios, a los que se le llamaba así, son hijos de Dios, o Yahvé está en la santa convocación, en la santa asamblea de Él. Eso es complicado porque ahí hay que hablar de términos en un contexto cananeo, en un contexto mesopotámico, pero no vamos a llegar a tanto. Entonces, por mi parte, esta teoría tiene mucho más peso que la de Seth, pero no necesariamente voy a decir que no tiene problemas. Tiene varios problemas. Eh, por ejemplo, hay autores, como el caso de John Walton, no sé si algunos lo conocen, es un especialista en el Antiguo Testamento que se ha dedicado su vida a la investigación de la Biblia en el contexto del Antiguo Oriente Próximo. John Walton habla de este derecho de pernada porque en el caso de la epopeya de Gilgamesh, las personas que la han leído, que la han escuchado, que han estudiado, al principio en Gilgamesh aparece eh, digamos que aparece la práctica del derecho de pernada. Solamente para que tengan una idea, para fundamentar un poco esta segunda teoría que estamos analizando de los reyes déspotas, etcétera, John Walton hace un cuadro y en el cuadro él distingue a Génesis, el relato de Génesis y el relato de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, para ponerlos en contexto. La epopeya de Gilgamesh es considerada por muchos como la epopeya más antigua en el Antiguo Oriente Próximo, es decir, data de unos 1500 años aproximadamente antes de Moisés, unos 1500 años. Y ahí se habla del diluvio también, se habla de un hombre y una mujer que participaron en el diluvio al estilo de Noé y su esposa, etcétera. Pero hay diferencias en el relato y hay que tener cuidado de cómo se relacionan los paralelismos en el Antiguo Oriente Próximo. Bueno, ¿qué dice él? Génesis, hijos de Dios. Ese es el término que vamos a analizar ahora a fondo. Gilgamesh o Gilgamesh. A Gilgamesh se le representa como 2/3 divino y 1/3 humano, ¿no? Como carne de los dioses. Hay un término que se le llama carne de los dioses. Así que estamos viendo a Gilgamesh como una probable alusión a aquellos seres del consejo divino o el consejo divino arriba y Gilgamesh abajo, porque él está interactuando con algunos dioses, pero este sería una especie de engendro. Algunos han dicho que es como un Nephilim, o algunas personas dicen que cuando se habla de Nephilim se refiere a la época de Gilgamesh, probablemente antes y algún tiempo después. ¿Por qué? Porque Gilgamesh tenía una estatura descomunal. Ustedes verán. Génesis. Tomaron como esposas a quienes quisieron. Gilgamesh. Gilgamesh practica el derecho de pernada. Esto lo plantea John Walton y otros eruditos. Pero acuérdense el problema con el término derecho de pernada. Hay que tener mucho cuidado de no abusar de él porque no hay mucho precedente literario que lo fundamente, aunque hay ciertas alusiones. Ahora dice, Gilgamesh practicaba el derecho de pernada.
A la prometida la posee él primero y el esposo después. Eso sí es verdad. Yo he leído y he revisado, yo he estudiado, yo he tenido que enseñarlo, y en Gilgamesh aparece eso. Y eso es una forma de derecho de pernada. Eso no lo podemos rechazar. Pero es un caso. Esto es anecdótico, ¿no? Necesitamos mucho más fundamento. Ahora, Génesis es mortal. Sus días serán 120 años. Gilgamesh. Los Anunnaki, los dioses de inframundo, fijan los destinos y han establecido la muerte y la vida. Y por último, hablando de los Nefilim y los Giborim, es decir, de los Nefilim y los poderosos, los valientes de renombre, etc., en Génesis, pero miren en Gilgamesh. Heroísmo de Gilgamesh, alto, magnífico y terrible, con una zancada de 6 codos y 11 codos de altura. Entonces, eh, bueno, y pensando en el libro de Enoch, aquí Gilgamesh tiene una altura magnífica, ¿no? Descomunal, digamos. Pero cuando estudiamos el primer libro de Enoch, que es un libro de aproximadamente del año 200, algunos hablan del siglo tercero, año 200 antes de Cristo, es literatura judía del segundo templo, habla de que la unión de los hijos de Dios, que ellos sí los reconocen como ángeles, con mujeres dio lugar a un engendro y a eso le llaman los gigantes, los Nefilim, pero eso sí tenían eh, decenas y decenas de metros de altura, ¿no? Es solo para que tengan una idea de cómo se ha ido manejando este término a lo largo del tiempo. Pero bueno, vamos ya vamos a entrar, bueno, ¿qué problemas tiene el pecado? Ya se los dije, ¿no? El abuso de, de las mujeres, como el caso de Gilgamesh, que tomaba a las doncellas a las mujeres antes de casarse, las tomaba sexualmente y después se las entregaba a sus maridos. Eh, el problema que tiene esto es que el texto de Génesis tiene muy poco desarrollo. Ahora lo vamos a analizar a profundidad. Tiene muy poco desarrollo. Entonces, hay que tener cuidado siempre. En el mundo académico siempre nos cuidamos de los paralelos, analizarlos muy bien, no solo porque dos relatos tengan semejanzas, ya tiene que hablar de dependencia literaria uno de otro, que la Biblia copió, etcétera. No, no necesariamente se maneja así. Y además debemos recordar que en el mundo del Antiguo Oriente Próximo había muchos relatos en el mundo popular y algunas personas ni siquiera habían leído la epopeya de Gilgamesh. Puede ser que hubieran escuchado, pero no todo el mundo sabía leer, ni eso estaba la literatura clasificada, la literatura oficial de los imperios, de los reinos, eso no estaba en manos del pueblo, eso estaba en manos de los escribas, muchas veces de los reyes y de personas de élite. Entonces hay que tener ese cuidado de no exagerar las relaciones de paralelismo, hay que tener mucho cuidado. Hay personas que son especialistas en eso. Entonces, yo diría que hay que tener un poco de cuidado porque tendríamos que reconstruir desde la literatura del Antiguo Oriente Próximo, tomando de esta epopeya, de aquella epopeya, de este contexto, y a veces esas epopeyas variaban de región geográfica a región geográfica. Es bien complejo. Entonces, esto pudiera ser, hay mucha gente, por ejemplo, en el mundo académico, por la cantidad de recursos que tenemos del Antiguo Oriente Próximo, hay un consenso académico de que este es me refiero a Génesis 6, del 1 al 4, que esto es un relato mitológico. Eso es un consenso que está llegando desde hace un par de siglos, cuando aparecieron relatos, textos antiguos, bibliotecas en el Antiguo Oriente Próximo. Entonces, muchos académicos dicen que el texto de Génesis es un texto mitológico y que está totalmente relacionado con la epopeya de Gilgamesh, con las epopeyas del Antiguo Oriente Próximo, las tradiciones que había en Mesopotamia. Esa es la tendencia. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso por muchas razones. ¿Por qué? Porque aunque uno sea académico, también uno es cristiano. Y yo creo que la Biblia se merece todo el respeto, tanto su relato como los contextos previos y sucesivos, como el contexto remoto. Porque la Biblia es revelación de Dios. Y cuando Dios revela algo, aunque a mí me parezca muy sobrenatural, no por eso yo lo voy a rechazar. Si Dios es un sobrenatural, entonces han acontecido cosas sobrenaturales en el mundo espiritual, han ocurrido miles y millones
de eventos, de acontecimientos a los cuales nosotros no tenemos acceso, pero son totalmente posibles porque Dios ha creado seres angelicales, hay un consejo divino, hay miembros de un consejo divino, hay ángeles, hay arcángeles, querubines, serafines, una serie de seres espirituales de los que nosotros no sabemos casi nada. Y cómo viven ellos, qué hacen diariamente, nosotros no estamos al tanto de eso porque no tenemos mucha información, aunque podemos sacar, si hay información que nos ayuda a entender muchas cosas, pero no todo lo que quisiéramos, entonces no por eso yo voy a rechazar un texto ni nada por el estilo. Además que este otro punto que tenemos que tratar con mucho cuidado es que la Biblia misma no nos explica quiénes son los hijos de Dios. No lo dice. Por ejemplo, no dice, y los hijos de Dios eran ángeles que vivían con una responsabilidad ante Dios y ante el consejo divino, pero de pronto ellos desobedecieron a Dios porque eran orgullosos. Ese consejo divino o esos ángeles, hijos de Dios, no está explícito. Tenemos textos que nos ayudan a reconstruir, pero me refiero específicamente a Génesis 6 del 1 al 4. No me dice quiénes son los hijos de Dios, no me dice quiénes son las hijas de los hombres, no me dice quiénes son los Nephilim, aunque sí hay un pasaje en Números que habla de Nephilim. Es más, el término Nephilim, que significa literalmente caídos, pero lo literal, lo etimológico, no siempre explica exhaustivamente el verdadero significado de una palabra. Hay que tener cuidado con eso. Allá hay números y habla de que son gigantes, de que tienen una estatura muy, muy grande. Pero recuerden que el relato viene de los espías que estaban atemorizados y ese es el relato que ellos traen. No nos lo dice el autor de la Biblia, sino que es el relato que ellos traen y cuando llegan con una información que ahí estaban los Nephilim, gigantes y no sé qué, entonces el pueblo debe haberse puesto muy nervioso y se acobarda en ese sentido.